El pozole es más que un platillo, es historia, es tradición, es México. Desde los tiempos prehispánicos hasta la globalización moderna, ha evolucionado de formas sorprendentes, pero ¿sabías que en sus inicios se preparaba con carne humana? El pozole tiene una connotación sagrada y formaba parte de rituales. Estos eran religiosos en honor a los dioses. Uno de los aspectos más impactantes de su historia es que, según diversas fuentes, el pozole se preparaba con carne humana. Esta era obtenida de prisioneros de guerra sacrificados en ceremonias religiosas. Esta práctica estaba relacionada con la cosmovisión mesoamericana, en la que la sangre y la carne eran elementos esenciales para la continuidad del universo y el fortalecimiento de los dioses. Con la llegada de los españoles, el pozole cambió radicalmente. La carne humana fue reemplazada por cerdo, los ingredientes europeos se incorporaron y nació el platillo que hoy conocemos. En el caso de nosotros como mexicanos, este platillo es especial en las fechas de independencia, ¿no? En el mes de septiembre. Pues como tal, el sincretismo cultural del pozole es un fascinante ejemplo de cómo las tradiciones indígenas y las influencias coloniales se han entrelazado a lo largo de la historia. El pozole es un platillo que ejemplifica el sincretismo cultural, debido a que pues este combina ingredientes de Europa, de Mesoamérica, de lo que es Asia y también pues de las diversidades que tiene México, ¿no? Este platillo pues digamos es un platillo a nivel internacional y acá en Yucatán pues tenemos una forma pues de hacerlo, ¿no? Muy diferente a lo de donde es su origen, que sería Jalisco. En este caso pues el pozole tiene raíces en las antiguas civilizaciones mesoamericanas, ¿no? Que se ha transformado en incorporación de alimentos españoles como lo es la carne del cerdo o también distintas especias. Acá en México pues lo tenemos adaptado como el maíz nixtamalizado, que es una de las principales fuentes de alimentación indígena, si le podemos llamar de esa manera, ¿no? Ese sincretismo ha dado lugar a que existe una variedad de este platillo, como lo es el pozole verde, el pozole rojo y el pozole blanco. Y acá en Yucatán, pues especialmente estamos muy familiarizados con el pozole. La globalización ha provocado un cambio significativo en la alimentación, un fenómeno conocido como transición alimentaria. Este se refiere a la transformación de patrones de consumo de los factores económicos, sociales y culturales, como en el caso del pozole. En la época prehispánica, el pozole se preparaba con maíz, cacahuacintle y carne humana, que era de los rituales de sacrificio. Este era un platillo simple. En el periodo colonial, los españoles introdujeron carne de cerdo y ingredientes como el ajo, orégano y laurel, mejorando así su sabor. Entre el siglo XIX y el siglo XX, se consolidó como platillo nacional, introduciéndolo en festividades, reuniones, eventos familiares. Teniendo algunos cambios como lo es el pozole rojo, el pozole verde y el pozole blanco, industrializando algunos de sus ingredientes como lo es el maíz precocido. En el siglo XXI, restaurantes en Estados Unidos, Europa, Asia fueron implementando este platillo en su menú, teniendo algunos cambios como lo es el pozole vegetariano y el pozole vegano, que incluían hongos, soya, reduciendo el uso de grasa y mejorando su... ¿Qué es la triada GAN? La triada GAN es gastronomía, alimentación y nutrición. En este caso nosotros estaremos abordando el platillo del pozole y me parece que el pozole es un claro ejemplo de cómo estos puntos o aspectos se interrelacionan entre sí. Pues el pozole a nivel gastronómico es un platillo que es un caldo tradicional en el cual se agregan carnes, se agregan verduras, se agregan chiles, se agregan especias, pues esto más que nada dependiendo de lo que es la región, ¿no? En esto es muy variado. Y la gastronomía del pozole pues nos muestra no solo lo que es la riqueza de un país, sino también la importancia de las celebridades y las festividades que se celebran, ¿no? Al consumir este. Por ejemplo, el pozole especialmente nosotros lo consumimos en fechas de independencia. En el caso del pozole pues también nos lleva a antepasados, a civilizaciones antiguas. También pues como tal su nombre proviene del náhuatl, que se le conoce como pozolí y que significa espumoso o hervido. Esto pues se remonta a las épocas prehispánicas, ¿no? Como tal, pues su consumo se ha convertido en un símbolo de comunidad y tradición. Desde el aspecto de alimentación, pues el pozole es un platillo muy nutritivo, altamente consumible, que nos llena de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, entre otros. El pozole nos puede ayudar pues también a lo que es el sistema digestivo, al sistema inmunitario, nos puede ayudar también para lo que es la relación de la piel, del cabello, de las uñas, etc.
Finalmente consideramos lo que es el tema de nutrición, que yo mismo reconozco que el pozole es un platillo muy nutritivo, rico en proteínas y minerales, sobre todo en nutrientes esenciales. En este caso, pues el pozole es un platillo rico, pues creo que para la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Lo que reafirma pues su valor en la idea de las personas. Así que el pozole de Jalisco no solo es un platillo pues delicioso, sino que también es muy diverso, muy flexible, muy versátil, se podría decir de cierta manera, pues porque cada región tiene una misma gastronomía diferente, una preparación diferente. Entonces este es un reflejo de la diversidad cultural que tenemos pues nosotros como mexicanos, en el cómo nos identificamos pues con sabores, colores, texturas, entre otros. Y también pues finalmente, para cerrar, pues sabemos que el pozole es un platillo que tiene una alta relevancia nutricional y pues nos podría aportar demasiado. La nueva guía alimentaria de México, publicada por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, se basa en 3 principios fundamentales, los cuales son la calidad nutricional, la sustentabilidad y el equilibrio. Muchas veces pensamos que platillos como el pozole, que son altamente palatables o son muy ricos, están peleados con estos 3 principios. Sin embargo, haciendo un análisis, en este caso del pozole, con base en estos 3 principios, podemos encontrar que no necesariamente es así. Hablando sobre la calidad nutricional, el cual es el primer punto, bien, podemos hablar sobre la densidad nutritiva o de nutrientes que aporta este platillo entre los macro y micronutrientes. Por el lado de los macronutrientes, vemos que el pozole brinda un aporte de carbohidratos bastante bueno para el organismo, ya que son carbohidratos complejos que son muy recomendados. Aparte de que el maíz de cacahuacintle es una fuente de fibra también, lo cual es muy recomendado para el sistema digestivo y también es muy bueno ya que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre y para sensibilizar a la insulina, lo cual es bastante bueno, sobre todo muy recomendado para la diabetes tipo 2. Hablando sobre el aporte proteico o de proteínas, normalmente se utiliza una carne de cerdo, aunque algunas versiones ahora ya incluyen la preparación con pollo. De cualquier manera, es un aporte de proteínas de alta calidad biológica. Sin embargo, si pudiésemos hacer una recomendación, podríamos decir que se opte por preparar este platillo con carnes magras para reducir la cantidad de grasas saturadas. Si pudiésemos mencionar otra recomendación, podríamos decir que el sodio es un aspecto un poco negativo del platillo, ya que tiene grandes cantidades de sodio, por lo cual podríamos decir que el caldo se prepare sin tanta sal. Por otra parte, el hecho de que esté preparado con guarniciones, cuando le agregamos, ya saben, la lechuguita, la cebolla, tenemos una fuente alta en antioxidantes, en vitamina C y en potasio, entonces es bastante bueno también por este lado. Hablando ahora del aspecto número 2, acerca de la sostenibilidad, de la sustentabilidad el pozole, ¿no? O del impacto global que puede llegar a tener, el impacto ambiental. Sin embargo, hablando en términos muy generales, podemos decir que la producción de maíz aquí en México es bastante sustentable, y también el hecho de que las guarniciones o los ingredientes propiamente para preparar el maíz sean locales, eso también ayuda mucho a la sustentabilidad, optando, claro, por nuestro beneficio y por el beneficio también del planeta para cuidar pues el ambiente. Entonces, la ganadería produce esta huella hídrica y de carbono que va a ser negativa para el ambiente. Por eso les recomendamos consumir localmente. En cuanto al equilibrio en la alimentación, que es el tercer punto, hablamos sobre los grupos de alimentos, asegurándonos que la dieta sea variada y adecuada a las necesidades individuales pues, de cada quien, vaya la redundancia. El pozole es bastante amplio, tiene una gama de ingredientes bastante amplio. Sin embargo, si pudiésemos recomendar, le agregaríamos más verduras, aumentando la cantidad de lechuga, de rábano, de aguacate, pues para mejorar el contenido o el aporte de fibra y de vitaminas. Utilizaríamos menos grasa al consumir o utilizar pollo o carnes magras como la fuente proteica, y complementos saludables como optar por aguas frescas o agua natural en lugar de estar consumiendo refresco. Opino que se debería de incluir por la historia, únicamente porque eso es parte de nosotros, ya que se originaba anteriormente como para festivales, ritos, ceremonias, entre otras cosas a nuestros antepasados, ¿no? Pero por la llegada española se fue como que cambiando en cierto punto los ingredientes. Por ejemplo, que la carne se cambió, antes se usaba carne humana por carne de cerdo, ¿no? O sea, se le fueron como que cambiando poquitos cosas en ciertos puntos que la verdad nos podrían beneficiar en tanto como saludable y otras cosas, ¿no? En el ámbito que se valora como no saludable, podríamos aportar por varios tipos de cosas, ¿no? Que pues, podría aportar como proteína, las vitaminas, entre ellas la vitamina B6, la B12, que es muy importante, la tiamina, la niacina, la riboflavina, además que puede contener minerales como el hierro, el zinc, el fósforo, el magnesio y potasio, entre otras cosas, ¿no? Pues yo diría que es rico en proteínas, participa en la pérdida de peso como que a corto plazo, y la vitamina B6, que es esencial como para mantener la función neurológica normal, producir hemoglobina y producir anticuerpos en el sistema inmunológico, entre más cosas como podría ser los minerales, que pues sirven para los huesos, el corazón y el cerebro.